Es la 1:00 en Canarias. El ministro del Interior está ofreciendo en Moncloa los detalles de la situación actual en Ceuta después de la llegada de más de 6.000 inmigrantes a la ciudad autónoma en las últimas horas. Tanto la portavoz del Gobierno como el propio ministro han mostrado su rechazo a quien quiere utilizar esta situación para alimentar mensajes racistas. Marlaska ha confirmado que va a seguir actuándose con contundencia si es necesario y también ha dicho que se ha devuelto a Marruecos a más de un tercio de las personas que han ido llegando. Siguiendo su intervención sigue Pilar Velasco. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Sí, Marlaska cifran unos 6.000 los migrantes que han llegado a Ceuta. Desde ayer, unos 2.700 ya han sido devueltos a Marruecos y no se puede precisar hasta ahora el número de menores. Ceuta está en España como Madrid, Sevilla o Barcelona y se pondrán, ha dicho, las medidas necesarias para revertir la situación y proteger la frontera. El Gobierno, como ha referido la ministra portavoz, está poniendo desde el primer momento todos los medios necesarios para proteger la integridad de nuestras fronteras y para proceder, asimismo, a la devolución inmediata y por los cauces legalmente establecidos de las personas que están entrando ilegalmente en nuestro país. El interés del menor es prioritario y hará la actuación de los agentes. 200 efectivos se han sumado ya a los 1.100 de la plantilla permanente Ceuta que trabajan en patrullas conjuntas con defensa. La Comisión Europea, ha dicho Marlaska, ya ha trasladado su apoyo al titular de Interior, que ha calificado la situación de extraordinaria. Una vez concluya la rueda de prensa, se desplazará de manera urgente a la zona. Después de esta rueda de prensa, además, habrá una declaración institucional del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Mientras, como les venimos relatando esta mañana, el Ejército ha desplegado tanques en la playa del Tarajal para disuadir a los inmigrantes de seguir entrando en Ceuta. Allí está ya nuestro compañero Nicolás Castellano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, efectivamente vemos varias patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil custodiando el espigón de la frontera del Tarajal. En la punta del espigón, un grupo de militares que van informando a las personas que siguen entrando. Vemos también a lo largo de todo el recorrido de las playas varias unidades de la Cruz Roja que están atendiendo a las personas que se encuentran en una situación más débil. Hay un grupo de subsaharianos tumbado en la arena ahora mismo que están recibiendo el apoyo urgente de 2 unidades de la Cruz Roja. También el tránsito hasta aquí durante toda la carretera, en los parques de la ciudad, en el puerto, sigue habiendo muchas de estas personas que han entrado en las últimas horas y que tratan de quedarse en la ciudad de Ceuta. Saben que algunas de esas personas están siendo devueltas de manera inmediata hasta el país vecino y por eso muchos de ellos están intentando escabuir de la vigilancia policial. De hecho, la policía está patrullando por alguna de estas zonas del puerto para evitar que estas personas crucen en ferry a la península. Ha dicho la portavoz del Gobierno Moncloa ahora que la titular de Exteriores está en contacto con las distintas formaciones políticas para trasladar que lo que está pasando en Ceuta es una cuestión de Estado. Desde la derecha, tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas aseguran que han intentado hablar con Pedro Sánchez sin conseguirlo. Casado culpa además al presidente de esta crisis y tanto él como Arrimadas piden al Gobierno que haga lo posible por garantizar la seguridad en la frontera. Cuestiones que no se han puesto de relieve, como romper la tradición de toda la historia democrática de hacer una visita oficial, nada más llegar a la presidencia del Gobierno a Marruecos, o declaraciones del exvicepresidente del Gobierno sobre política exterior con Marruecos, ahora se ven toda su dimensión. Yo creo que en España necesitamos unidad nacional, unidad de las fuerzas políticas para hacer frente a este desafío y desde luego que el Gobierno tiene que liderar la petición en las instituciones europeas para dar una respuesta acorde a esta situación. Pues precisamente este asunto ha llegado a las instituciones europeas, como decía Arrimadas. Bruselas le pide a Marruecos que siga actuando contra la inmigración irregular. Veamos qué más está diciendo allí corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Pues muy presente esta situación en el debate que justamente sobre las muertes en el Mediterráneo se está celebrando en el Parlamento Europeo. Ayer al menos 6.000 personas llegaron a nado a Ceuta. Está describiendo y recordando la comisaria responsable de Justicia y de Interior, la sueca Johansson, que ha explicado que hay solo un muerto y que muchos de los que han llegado están siendo retornados. Hay mucha preocupación ante esta situación, al margen de que la comisaria pide la revisión del pacto de inmigración y una acción contundente contra quienes están trabajando como traficantes. Más cosas. La presidenta del Parlamento de Cataluña inicia hasta ahora la ronda de consultas para comprobar que se puede proceder a la investidura de Pere Aragonès después del acuerdo alcanzado por Esquerra y por Junts. Hoy Gabriel Rufián, que hace una semana decía que a Esquerra nadie la podía tutelar, rebaja el tono de su mensaje al hablar de Junts per Catalunya. O se puede hacer análisis de que quizá la CUP y Esquerra Republicana saben perfectamente lo que son, ellos mismos y mismas, y que quizá Junts no están de derechas como se dice.
El Tribunal Supremo ha impuesto condenas de más de 100 años de cárcel a una red de pederastas de Tarragona que abusaban de niños y distribuían pornografía infantil a gran escala. En la práctica, esto supone que rechaza que haya una sola condena por un delito continuado, sino tantas como víctimas hay. Alberto Pozas. Los condenados formaban parte de una red de pederastas que llevaban elaborando pornografía infantil desde los 80 y que ya habían sido condenados. Buscaban menores de edad, muchas veces en situación desfavorecida en España, pero también en Rumanía y Marruecos, y a veces, además de las fotos y los vídeos, abusaban de ellos. El Supremo acaba de aumentar sus condenas desde los 20 años de cárcel de uno de ellos hasta los casi 120 años de cárcel del cabecilla del grupo. Una sentencia que abre la puerta a aumentar mucho las condenas de estos pederastas, porque el Supremo establece que no se debe imponer un único delito, aunque haya muchas víctimas. Debe haber condena por cada uno de los niños, en este caso decenas de víctimas. Les contábamos en este boletín que tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas habían intentado hablar con Pedro Sánchez sin éxito, informar al PP de que Casado al final ha mantenido esa conversación con el presidente del Gobierno y le ha trasladado el apoyo a la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla y para garantizar la integridad territorial de las fronteras. Nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Con varios nombres y noticias hasta ahora, el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, apunta a ser la gran sorpresa en la convocatoria de la selección francesa para la Eurocopa de este verano. El delantero del equipo blanco lleva 5 años sin ir con el combinado galo y la gran temporada en el Real Madrid puede hacerle recuperar el puesto en la selección. Además, en el fútbol español, el gran protagonista de la jornada pasaba anoche por el larguero. El entrenador que tiene en su mano la Liga Rojiblanca y el descenso de su club, Sergio González, el preparador del Valladolid, contaba sus sensaciones esta semana a Manu Carreño. Hay que ser realista, tenemos muchas opciones. Yo creo que es verdad que tenemos una pequeña luz en el final del túnel, pero es tan pequeña que prácticamente no la vemos, ¿no? ¿Por qué no conseguir la victoria? Por nuestra afición, por nosotros, por el año tan difícil que hemos pasado, y a partir de ahí pues ya se verá lo que pasa. Eso para el fin de semana. Antes hoy puede haber noticia en segunda división. Se podría producir el ascenso a primera del Mallorca. El equipo insular sería de primera si no gana el Almería hoy en partido que le enfrenta al Cartagena en el Estadio Murciano. Y fuera del fútbol, jornada de descanso del Giro de Italia con la maglia rosa que de momento tiene el colombiano Egan Bernal, y en baloncesto, encuentro decisivo de la Liga Endesa para Bilbao Basket, que se mide a San Pablo Burgos en busca de la permanencia del equipo local en la ACB. Ya está aquí el super rollo de Chicle. ¿Cómo viviste la década de los 90? ¿Qué te pasó en los 90? 1992 era una cita imprescindible. ¿Fuiste a la Expo de Sevilla? A la Ville de Barcelona. ¿Cómo recuerdas los Juegos Olímpicos de Barcelona? ¿Naciste en los 90? ¿Tienes 90 o 90 y tantos? ¿Qué? Tengo 92, hago lo que quiero. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche, años 90. 90 años en el Faro de la Ser. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José.